¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Yahudá aquí desde la ciudad de Guatemala, compartiendo con ustedes la pregunta sobre el hametz. El hametz prohibido en Jajamazot. El hametz prohibido se refiere a levadura en el contexto del texto de la Torá, específicamente al que viene de 5 cereales: el trigo, cebada, centeno, avena y espelta, que es un tipo de trigo. Literalmente se refiere a hametz de harina, de los cereales, porque en ese tiempo se hacían los panes, ¿ya? Debido a esto tenemos que tener cuidado de no seguir instrucciones ajenas a la Torá que extienden la prohibición del hametz, que es específicamente de la harina, de los cereales, a cualquier cosa que sea fermentación. En el caso, por ejemplo, del vino. El vino, el jugo, si no fermenta, no es vino. Entonces, no sé, hasta donde yo, lo poco que conozco acerca del vino, no sé si hay otra manera de hacer el vino sin que el jugo de la uva fermente. Así que en ese sentido, lo único que tenemos que tener cuidado es de que el vino que tomemos no tenga alguno de estos como ingredientes, los trigos, ¿no? El trigo, la avena, cualquier de estos cereales que hemos mencionado: trigo, cebada, centeno, avena y espelta. De ahí, todo lo que no contenga estos cereales, y me refiero a los cereales, debido a que si este cereal es utilizado como un ingrediente, por ejemplo, un ingrediente de algún alimento, puede hacer que en la fabricación del alimento, en la mayoría de estos a nivel industrial, haya sufrido algún tipo de fermentación. Por eso hago la salvedad, ya que lo que está prohibido es la levadura, no el trigo o la harina de estos cereales en sí, sino su hametz, su levadura. De ahí que por supuesto podemos tener harina en nuestra casa, inclusive si no conseguimos matzá, podemos hacer con harina matzá. ¿Cómo se hace la harina? Pues la misma receta, pueden haber varias recetas. El único requisito es que desde el momento que la harina tiene contacto con el agua, no pasen más de 18 minutos en que ésta sea metida al horno. O sea, se amasa, se hace la hogaza y se mete. ¿Por qué? Porque después de los 18 minutos de contacto el agua con harina, comienza a leudar, comienza a crecer la harina. Eso es lo que está prohibido. ¿Podrá existir algún otro cereal que leude y que no está en esta lista? Podrá estar. ¿Cómo sabemos nosotros? Bueno, si usted hace la harina, por ejemplo, usted utiliza la harina, ya sea de arroz, harina de maíz, y lo junta con el agua, lo amasa y lo deja reposar. Si esta no crece, o sea, no es leudante. Por ejemplo, la harina de maíz no leuda, la harina de arroz tampoco leuda. Por eso, por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros utilizamos por ejemplo, un pan hecho de harina de arroz, que se le llama aquí en Guatemala marquesote. Eso se puede comer en Jajamazot, porque lo que está prohibido es la levadura, ¿ya? Que tener cuidado, por ejemplo, con los cereales que se acostumbra a comer en los desayunos con leche, que la mayoría de esos cereales tiene malta. Malta es la levadura de la cebada. Así que, amigos, con esto termino la respuesta que me habían enviado, de la pregunta que me habían enviado acerca de cuál es el hametz prohibido, y es precisamente del cereal, de las harinas. No extiendan, por favor, estas prohibiciones a cualquier tipo de fermentación, sino que tiene que ser específicamente de las harinas. Y tenemos cuidado con los alimentos que han sido procesados industrialmente, que puedan contener como ingrediente algún tipo de estos cereales, ya que en
proceso de fabricación de estos alimentos puedan haber sufrido algún tipo pudieron haber leudado. Así que por no saberlo, mejor evitar estos ingredientes, estos alimentos que contienen estos cereales entre sus ingredientes. Bueno, amigos, y si podemos pensar un poquito más a profundidad, precisamente el Hametz, la levadura, Su Majestad Yeshua, habla acerca del pecado. Es precioso que una vez que logremos esa conexión, esa emuná con Su Majestad Yeshua, que eso es lo que el centro de la cena de Pesaj, podamos vivir en libertad, sin pecado, sin Hametz en esta semana. Estaré compartiendo con ustedes el listado de los mandamientos que aplican para la festividad de Hag HaMazon. Saludos, un abrazo fuerte aquí desde la ciudad de Guatemala. Shalom.